Bienvenidos a esta nueva cápsula pedagógica. En la lección de patrones y secuencias aprendimos que las secuencias numéricas es uno de los primeros conocimientos que estudiamos en las matemáticas. Hoy abordaremos este concepto desde el uso de los números, las operaciones y las representaciones. Recordemos que el número es la capacidad que tiene el niño de clasificar y ordenar objetos en su entorno. Esto le da la doble naturaleza al número de ser cardinal y ordinal, es decir, los números para contar y para ordenar. Por ello, la noción de número se logra a partir de la acción que el niño ejerce sobre los objetos. Es en este contacto que se logra asimilar las características físicas inherentes a las cantidades y sus representaciones. Los invitamos a tomar nota de esta importante lección. El número aparece cuando el hombre intenta hacer control de todo lo que pasa a su alrededor, como por ejemplo el ganado y sus cultivos. Ese control le permite hacer una comparación entre cuántas vacas tiene, por ejemplo, en la noche y cuántas vacas tiene ahora en el día, de tal manera que se puede dar cuenta si hace falta o no alguna de ellas. Este principio pasa igual en el juego. Por ejemplo, cuando vamos a la casa de un amiguito, llegamos con esta cantidad de canicas. Y cuando salimos de allí, llegamos a casa con esta otra cantidad. Como ustedes pueden notar, entre la cantidad inicial y la cantidad final, uno puede observar que incrementó el número de canicas. Sin embargo, es posible que nosotros no sepamos controlar esa cantidad cuando son muchas canicas. Si nosotros no conocemos el concepto de número, va a ser más complicado. Si por el contrario, en vez de llegar a casa con esta cantidad de canicas, llegamos con estas, el proceso de contar es diferente. Ahí necesitamos el apoyo de los números para poder identificar y no perdernos a la hora de contar. Observemos un ejemplo que nos va a permitir conocer cuál es la importancia de los números. Vamos a mirar entonces un ejemplo de la importancia de los números en la antigüedad. Resulta que un granjero, tenía muchos animalitos, pero por cada animalito que tenía le tocaba representarlo a través de una piedrita. En este caso, pues como el granjero de nuestro ejemplo tiene 9 animalitos, le tocaba tener 9 piedritas. ¿Qué pasaba al final? Al final de la tarde, el granjero recogía la cantidad de piedritas o contaba la cantidad de piedritas que tenía para identificar o comparar si le hacía falta algún animalito. Por ejemplo, si el granjero al día siguiente sabía que tenía esta cantidad de animales, volvía y nuevamente verificaba una ovejita, una piedrita, 2 ovejitas, 2 piedritas, 3 ovejitas, 3 piedritas, y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, el granjero al día siguiente se daba cuenta que le sobraba una piedrita? Quiere decir que le hacía falta un animalito. Se le había perdido o se lo habían robado. Y de esa manera ellos se daban cuenta de cuánta cantidad tenían en su granja de animales o de productos alimenticios. Sin embargo, la situación se complicaba un poco cuando el granjero ya no tenía una ovejita, sino que tenía 10 ovejitas. Ya no tenía 2 ovejitas, sino que tenía 20 ovejitas. ¿Por qué razón? Porque ya no le tocaba cargar una piedrita, sino 10. No le tocaba cargar 2 piedritas, sino 20. Y así se iba complicando un poco la situación a medida que el granjero iba creciendo su granja.
Debido a eso, debido a que el granjero ya no era capaz de cargar tantas piedritas, por ejemplo, 70 piedras en un maletín, 80 piedras en un maletín, ¿qué le tocó al granjero? Buscar un sistema o una representación que dijera o que nos mostrara la equivalencia de la cantidad de piedritas en números. Y por eso nacieron los números. Entonces ya el granjero al final del día no le tocaba cargar 80 piedritas, sino que le tocaba cargar dos números que representaban el número 80 para indicar que tenía 80 animalitos. Al comprender la importancia de la aparición del número para representar ciertas cantidades, también podemos jugar con las diferentes representaciones que se pueden generar. Esas 5 ovejitas pueden estar representadas por 5 canicas y a su vez por el número 5. Entonces le mostramos al estudiante que una misma cantidad puede ser representada de diferentes maneras. El 5 puede ser representado con el símbolo del número 5, con las 5 canicas o con las 5 ovejitas. Y con esto nosotros podemos jugar a la agrupación o a la desagrupación para abordar conceptos como la suma o la resta. ¿Cómo podemos trabajar la suma? Por ejemplo, uno le dice al niño, bueno, vamos a separar estas 3 ovejitas que son representadas por esas 3 canicas y que a su vez también son representadas por un número 3. Ahora vamos a coger estas 2 ovejitas que son representadas por 2 canicas y a la vez por el número 2 y vamos a sumar cuánto nos da en cantidad de canicas. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que al sumar el número 3 más el número 2 nos va a dar 5. Y ahí mostramos una manera de desarrollar sumas sin tener que decirle al niño que este es el símbolo de la suma o este es el algoritmo que tenemos que utilizar, simplemente a través de la agrupación o desagrupación de diferentes conjuntos. Ahora, otro caso puede ser, bueno niño, vamos a coger 4 ovejitas, esas 4 las vamos a representar a través del número 4. Y como nos queda 1, pues a través del número 1. Si sumamos 4 más 1, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. También nos va a dar 5. Eso quiere decir que el 5 también se puede representar de diferentes maneras dependiendo de las agrupaciones que nosotros hagamos. Así abordamos el concepto de suma o abordamos el concepto de resta, quitando canicas o poniendo, y asociándolo con la representación del número. Muchas gracias. Como pudieron notar, lo importante de este proceso es generar una cantidad suficiente de representaciones y usos para que el niño logre comunicar el mundo que observa y que manipula a través de la escritura propia de las matemáticas. Si queremos profundizar en el tema de operaciones matemáticas con material concreto y fácil de entender, podemos implementar, por ejemplo, la caja Mackinder para sumas y restas, como también para multiplicaciones. Si queremos enseñar el sistema decimal y su valor posicional, los cubos multibases son una excelente alternativa e inclusive el ábaco para conteo, valor posicional y operaciones básicas. Es decir, hay muchas herramientas concretas que nosotros podemos utilizar para profundizar estos conceptos matemáticos en los niños. Les agradecemos entonces por acompañarnos en esta cápsula pedagógica. Los esperamos para un próximo aprendizaje y recuerden que nosotros podemos cambiar la educación de las matemáticas y hacer que todos la podamos disfrutar. Muchas gracias.